Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El poder de la palabra es impresionante. Realmente no nos damos cuenta hasta que no analizamos qué es lo que decimos y qué es lo que sucede. Decía Chuang Tzu que las palabras son ráfagas en el viento, pero al propagarse lo mismo pueden producir frutos que daño y ruina. La palabra tiene un increíble poder para dirigir nuestras vidas. No solo permite comunicarnos con otras personas, sino que afecta en la forma en la que experimentamos nuestra propia vida. Si queremos cambiar nuestra vida, tenemos que cambiar principalmente nuestra forma de hablar. El destino lo creamos con el verbo. La forma en la que hablamos es la que dirige el timón de nuestras vidas. Y es una expresión externa de realmente de lo que pensamos y lo que deseamos. Para cambiar nuestra vida hay dos puntos importantes y debemos aprender dos factores fundamentales. Primero, la vida no solo la cambias tú, sino que hay otras personas que te verbalizan, te definen, hablan de ti. Evita que los demás te etiqueten tus actos. Es fácil oír a una madre que le diga a su hijo: con esa actitud acabarás en la cárcel. Y muchos de los niños a los cuales se les decía esa frase cuando han sido adultos han acabado en la cárcel. O por ejemplo, un padre que le dice a su hijo: nunca llegarás a nada en la vida. Esta frase que tanto se repite por ahí. Pues resulta que muchas de las personas a las cuales se les está programando de esta manera no llegan nada en su vida y son gente mediocre. Debemos intentar evitar escuchar críticas repetitivas hacia nuestra persona. Si bien es cierto que algunas sugerencias son bien aceptadas, por supuesto, el abuso del lenguaje hacia nuestra persona es dañino, nos programa y es efectivista, produce efectos. Los demás consiguen sus objetivos, porque nosotros abrimos las puertas para ello. Y al final, esos niños que recibieron esa programación, si os dais cuenta, utilizan esta famosa frase que habréis oído 1000 veces. Ya me lo decía mi padre y mi madre, o ya me lo decía mi madre, o ya me lo decía mi padre. ¿Os dais cuenta de que efectivamente la programación verbal existe? Alejaos de todos aquellos que os infravaloran, de todos aquellos que constantemente os recuerdan que sois insignificantes, algo que no es cierto, por supuesto. Aquellos que pretenden programaros, no os acerquéis en exceso, intentad evitarlos. Fijaos, antiguamente en ciertas religiones se elegía a un siervo, cuando una persona era hacendada, rica y poderosa, se elegía a un siervo y lo daba dinero para que este siervo aceptase recibir el castigo que le correspondía a su amo. Imaginaos. De tal modo que, pues en estos momentos muchas personas que os están programando y os están diciendo que sois insignificantes, que no valéis para nada, que no tendréis futuro, que si seguís por este camino no vais a llegar a nada. Esas personas realmente lo que intentan es expiar sus pecados y su problema con vosotros. Es como que cogieran una carga pesada, una pesada carga, y se la intentasen dar a vosotros. El problema es de ellos, es evidente. Ellos externalizan su problema. En segundo lugar, para conseguir cambiar esta actitud, porque al final lo que conseguimos es cambiar nuestra vida, es que elijáis conscientemente las palabras que utilizáis para definir vuestros estados emocionales. Os valoréis a vosotros mismos. He oído a muchas personas que cuando se equivocan dicen cosas tan absurdas como esta: es que soy muy tonto. Y lo repiten constantemente cada vez que se equivocan. Se están autoprogramando y al final, ¿qué son? Tontos. O algunas personas que cuando se encuentran a una dificultad en su vida,
dicen la siguiente: tengo un problema, un problemón, algo que no puedo superar. Cuando realmente lo que hay que decir es: necesito una solución. Ese es el lenguaje que hay que utilizar. Las etiquetas que ponemos a nuestras experiencias, y esta frase os pido que os la quedéis, esas etiquetas que utilizamos al final se vuelven realidad, se convierten en nuestra experiencia diaria, porque se lo pedimos al universo y el universo nos lo entrega. Hay una curiosa frase bíblica, ya sabéis que no soy un hombre excesivamente religioso, pero la Biblia la conozco bien. El caso es que hay una curiosa frase bíblica que dice que por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. Es algo que demuestra, como que hace muchas centurias ya eran conocedores de que efectivamente el verbo crea. Y es que las palabras son como boomerangs que vuelven con precisión a su fuente. Es por ello que hay que tener mucho cuidado dónde lanzamos esas palabras. El futuro es impredecible. No obstante, en no pocas ocasiones acudimos a personas para que nos lean las cartas, para que nos lean las runas o cualquier otro tipo de método más o menos ortodoxo para predecir el futuro. La evidencia es muy peculiar. Hay ocasiones en las cuales el adivino, si es una persona competente, acierta muchísimo. Y en otras ocasiones en las cuales falla estrepitosamente, dependiendo de las habilidades o, por supuesto, el interés de aquel adivino. Claro. Los hay que aciertan y los hay que fallan. Y nosotros vamos a buscarles. Pero realmente, si queréis descubrir vuestro futuro, no necesitáis ir a ningún adivino. Un detenido examen de lo que dices te garantiza el futuro que tú estás forjándote. Ahí está tu respuesta. Escúchate cuando hables y medita qué has dicho. Muchas personas que dicen, sobre todo la medicina actual, muchas personas y la medicina actual dice que las enfermedades son congénitas, muchas de ellas. Yo pienso que no son congénitas. Lo que existe es una programación mediática para que nosotros adquiramos esas enfermedades. Me voy a explicar de manera clara. Por ejemplo, es fácil ver como muchas personas que tienen poco pelo, su padre tiene poco pelo y su abuelo tiene poco pelo, padecen alopecia. Entonces a sus hijos les dicen: ay, hijo mío, yo, mi padre y tu padre, y el padre de tu padre, el padre de tu abuelo, son alopécicos, tenemos poco pelo y posiblemente tú tengas poco pelo porque es una herencia que arrastramos desde tiempo inmemorial. Lo que ocurre es que sencillamente creamos modelos de conducta de programación. Y eso ocurre no solo con eso, ocurre con otras cuestiones. Por ejemplo, la medicina oficial hace poco por desprogramar a la gente, al revés, lo que hace es programarla. Se considera casi una ley en algunos países que si tu madre ha padecido cáncer, tu abuela ha padecido cáncer y tú eres mujer, las posibilidades de que padezcas esta enfermedad son muy elevadas. Incluso en algunos países preventivamente se prescriben tratamientos contra este mal, en previsión de que surjan los llamados grupos tendentes. Pero es que no es que el ADN lleve una impronta que diga voy a destruir a esta mujer, no. Es porque programamos lingüísticamente a esa persona para que padezca cáncer. Yo me ciño a las palabras de Buda, cuando él dice que somos nosotros quienes aceptamos o rechazamos los regalos. Y tenemos la mala costumbre de coger tanto los regalos amables como los regalos envenenados. Siempre lo hacemos. Todo lo que nos dicen para adentro. Aunque externamente algunas cosas las rechacemos, digamos, no, yo no, eso que dices no es cierto. Cuando la medicina actual contempla un llamado enfermo terminal, realmente está haciendo un flaco favor. Lo etiqueta como enfermo terminal. Y realmente es el propio diagnóstico el que mata a ese paciente. Y fijaos la palabrita, enfermo terminal.
le has puesto ya un punto final a la vida de esa persona y próximo. Evidentemente, esa persona, al recibir el mensaje por una serie de facultativos cualificados o por su entorno cercano, se programa, aunque externamente lo rechace. Su subconsciente ya ha recibido el mensaje y está trabajando para destruirse. Como yo he dicho, o hemos dicho en muchos vídeos, tenemos un poder que nos permite dirigir nuestra vida. Es como el marinero que dirige el navío a buen puerto, o al abismo, allí donde quieras ir. Solo tenemos que entender las reglas correctas que nos permiten interpretar adecuadamente nuestros mapas para poder alcanzar nuestro barco hacia el éxito, llevar el barco hacia el éxito. Llevar el barco hacia aquello que nos propongamos, si es que está en nuestra mano. Lamentablemente vivimos en una sociedad tan llena de ruido, falsos axiomas, nos programan constantemente desde los medios de comunicación, amigos, familiares, etc. Y en ocasiones convertimos en realidad las peores de nuestras pesadillas. Os voy a contar un relato interesante, es un relato curioso. Es una versión de un relato bíblico. Hoy estamos muy ceñidos a esto, pero lo cogemos solamente como un libro en el cual se explican una serie de enseñanzas interesantes. Y en este caso lo vamos a coger así, no lo vamos a coger dogmáticamente. No. Veréis, este relato es un relato sagrado, ancestral, y dice más o menos, yo lo he versionado, lo he cambiado totalmente, y dice lo siguiente, dice, hace que miles de años el poderoso rey de Persia, Darío, había conquistado a sus más feroces enemigos. Finalmente, y después de muchos años, consiguió unificar el imperio. Había dejado atrás la muerte, el fuego, la destrucción y la desolación para finalmente alzarse victorioso con uno de los imperios más grandes del planeta. Darío por entonces pensaba que ya nada podía interponerse entre el destino para alcanzar la gloria de su gran pueblo. Cuando preguntó a uno de sus magos si podría o pudiese existir algún enemigo al que no pudiese vencer, los magos callaron, pero uno de los sabios se acercó y respondió que solamente el sol podría salir invicto frente a su poder. Darío, cuando escuchó aquello, se rió de tal afirmación. Se rió de su consejero, no le dio importancia, o aparentemente. Pero Darío, que pese a ser un hombre muy seguro de sí mismo, solía enfrentarse a sus dudas hablando solo en los aposentos de su habitación, y comenzó a preocuparse de si el dios Sol decidiese algún día arremeter contra su imperio, él sería capaz de vencer. Pasaron los días y Darío, cada vez que estaba en soledad, se preocupaba constantemente sobre si el dios Sol le atacaría. Y hablaba en su soledad sobre ese dios Sol y sobre lo que podría hacerle. A los pocos meses, las lluvias y la fertilidad dejaron de aparecer y la flama solar creció hasta hacerse insoportable. La sequía pasó a durar meses, pasó a durar más de 3 años. El poderoso rey de Persia veía cómo su pueblo moría de hambre y suplicaba en las calles de Babilonia. Un buen día decidió buscar una solución al problema. Nuevamente preguntó a sus sabios cuál era capaz de predecir el futuro con absoluta certeza. Los magos, temerosos ante el poder del rey Darío, callaron, pero susurraron al rey que en alguna ocasión, aunque ellos eran muy certeros, habían fallado. Por consiguiente, ellos mismos no se consideraban infalibles. Darío se enfadó muchísimo, y decidió emprender una desesperada búsqueda por todo su reino. Darío buscaba a un profeta capaz de garantizarle el 100% de los acontecimientos futuros. Un auténtico profeta. Después de muchos kilómetros y meses de búsqueda, Darío escuchó a uno de los caminantes que había cercanos al camino por el que transitaba él con sus tropas hablar sobre un profeta del que decían que cuyas palabras se tornaban realidad. Inmediatamente Darío,
Preguntó dónde podían encontrar a aquel profeta. Los caminantes le indicaron que en las lejanas montañas vivía y que su nombre era Eliar. El rey, ávido de respuesta, se dirigió raudo a la casa de Eliar, las indicaciones que había recibido. Al cabo de un tiempo, Eliar lo recibe amablemente, como podía ser de otra manera, debido a la circunstancia real de este sujeto, y por entonces a los reyes se les respetaba, porque si no... El rey, ávido de respuestas, se dirigió a Eliar haciéndole una pregunta y le dijo: me han dicho que tú eres un profeta infalible. Lo cierto es que Eliar le respondió: hasta la fecha, su majestad, nunca he fallado ninguno de mis vaticinios. ¿Qué es lo que queréis de mí? Darío le dijo: necesito la respuesta a una pregunta importante. Eliar respondió: adelante, yo te daré la respuesta a tu problema. Darío le preguntó: ¿cuándo se acabará la sequía en mi reino? En ese instante, Eliar calló durante unos segundos mientras miraba fijamente al rey, y al cabo de ese tiempo respondió con seguridad y certeza lo siguiente: tus problemas han terminado, gran rey. Puedes marcharte tranquilo a tu palacio, porque yo ya estoy escuchando el sonido de la torrencial lluvia. Satisfecho y contento, Darío, por supuesto, se levantó y se dirigió hacia su palacio. Al cabo de un rato, Eliar llamó a uno de sus sirvientes y junto con él se dirigió hacia las montañas de Arabí, unas montañas que se encuentran cercanas al mar. Y cuando llegaron a la cima de aquellas pequeñas montañas, Eliar inició un ritual muy extraño. Puso su cabeza entre las rodillas y comenzó a orar en voz alta, agradeciendo la abundante lluvia. Es curioso que esto os digo al hilo de la posición de poner la cabeza entre las rodillas, porque dicen que es efectivista con respecto a una actitud sobre el secreto. Pero de esto quizás hablaremos en otro momento. No os voy a dar demasiadas pistas, ya hablaremos de ello. Eliar se puso en esta postura y empezó a implorar, a dar gratitud, porque estaba notando y sintiendo cómo se estaban mojando sus ropas y se estaba mojando su cara mientras el agua recorría sus mejillas. Al cabo de un rato, Eliar se levanta, mira a su sirviente y le pregunta: ¿has visto alguna nube sobre el mar? A lo que el sirviente responde: nada, el horizonte está limpio. Nuevamente, Eliar se agacha, repite exactamente la misma operación, alabando a la lluvia que mojaba sus prendas y el agua corría por su cara. Y nuevamente le pregunta al sirviente al cabo de un rato si estaba viendo alguna nube sobre el mar. El sirviente le dijo: no, sigo sin ver absolutamente nada. De esta manera, Eliar llegó a repetir esta misma operación hasta 7 veces, siendo en la última cuando el sirviente respondió: Señor, hay una minúscula nube en el lejano horizonte. Es una nube pequeña, la puedo tapar con la huella de mi dedo. Eliar miró a su discípulo y le dijo: si acercas lo suficiente tu dedo a tu cara, tu huella podrá tapar todo el imperio persa. Como esa nube cubrirá todo este vasto reino. Apresúrate que en breve nos mojaremos y la bajada del monte es peligrosa. Y así fue como el verbo se hizo realidad y las abundantes lluvias volvieron al reino de Persia. Sé que es una antigua historia, muy antigua, pero nos hace ver cómo el poder de la palabra forja nuestro destino y, por supuesto, se vuelve en realidad, una realidad tangible que palpamos.
Escúchate a ti mismo, piensa cómo hablas y descubrirás hacia dónde te diriges. Si quieres llegar a buen puerto, modifica ese comportamiento. En fin, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.